Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez. Algo que tú tienes que entender. Realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Y si es la primera vez que tú estás viendo mi rostro, un hombre viejo, quien cree que sabe de política, mi nombre es Leonel. Usualmente la gente me conoce en las redes sociales como Alibaba DR809. Y como una forma de apoyar un poquito al viejo que cree que sabe de política, ¿por qué no? Dale me gusta y comparte este tipo de material. Pero sobre todo, suscríbete. De esa forma, una mayor cantidad de personas van a tener la oportunidad de escuchar lo que el negro tiene que decir. Señores, yo no le quito más tiempo. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de analizar el comportamiento político de República Dominicana a varias semanas de las elecciones municipales y a varios meses de las elecciones presidenciales, en las cuales, desde mi punto de vista, estará en juego el futuro político del expresidente Leonel Fernández. Pero también cuando se habla de la figura de Danilo Medina, y no hablemos del Partido de la Liberación Dominicana, pero también de una forma u otra el panorama político va a variar mucho, pero también el tipo de figuras que durante cierto tiempo han tenido el control cuando se habla de la actividad política en República Dominicana, y no cabe duda que una de las figuras clave de ese proceso cuando se habla de República Dominicana, tenemos que hablar del expresidente Leonel Fernández. ¿Puede Leonel Fernández derrotar a Luis Abinader en las elecciones presidenciales en primera o segunda vuelta en mayo próximo? ¿Cómo los resultados de las elecciones congresionales y presidenciales determinarán el futuro político del expresidente Leonel Fernández? Omar Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana, de Danilo Medina. Pero aunque tú quieras aceptarlo o no, tengo que hablar de David Collado. ¿Qué tan importantes van a ser los resultados de las elecciones municipales como una forma de tener una idea del posicionamiento político, tanto de la oposición como de la candidatura presidencial de Luis Abinader cuando hablamos de las próximas elecciones? El tipo de contenido que yo voy a conversar contigo en este momento. Pero yo soy de lo que pienso, que cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, conocer su historia como político en República Dominicana es algo que nosotros tenemos que ponerlo dentro de cierto contexto histórico. Cuando yo te digo que las próximas elecciones van a determinar el futuro político del Partido de la Liberación Dominicana, pero también del expresidente Leonel Fernández, porque no te quepa la menor duda. En las próximas elecciones se va a decidir quién es un partido pequeño o bisagra y quién es un partido el cual pueda ser considerado un partido mayoritario, como sería el caso de esa disputa por ese título entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido La Fuerza del Pueblo. Yo siempre he creído que para tú entender lo que son las actividades y el comportamiento político de las personas, cuando tú conoces la historia de ese político es sumamente importante, y más en las próximas elecciones, que tú vas a tener que decidir desde mi punto de vista, desde mi ignorancia como analista, como persona que cree que sabe de política en República Dominicana, entre el actual presidente de la República, Luis Abinader, y el expresidente de la República, Leonel Fernández, si tú tomas en consideración lo que es el posicionamiento político y por qué no la simpatía electoral en este momento, la cual puede cambiar el mes que viene. Pero yo siempre he creído que cuando tú analizas el comportamiento históricamente del expresidente Leonel Fernández, él tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. Leonel Fernández dijo recientemente: conmigo no vuelven los errores del pasado, pero tampoco las excusas del presente. Claro, como tú sabes que esto es un canal nuevo, déjame saber en tu comentario lo que tú piensas realmente sobre este tipo de declaraciones del expresidente Leonel Fernández. ¿Realmente tú crees que el expresidente Leonel Fernández aprendió de sus errores?
y realmente tiene la capacidad de escuchar lo que el pueblo quiere de su presidente. O simplemente lo está diciendo como un eslogan de campaña para de una forma u otra endulzar a los futuros votantes. No tenga pena, deja tu comentario, lo cual yo te voy a agradecer. De esa forma YouTube me considera un poco, y este tipo de video, él se lo envía a la mayor cantidad de personas, producto del famoso algoritmo. Dime tú. Hablemos un poco de las luces y las sombras del expresidente Leonel Fernández, la cual, desde mi punto de vista, es una figura clave cuando se hablan de las próximas elecciones presidenciales, en la cual su futuro político, desde mi punto de vista, está en juego. Yo siempre he creído que Leonel Fernández históricamente tiene un comportamiento caudillista. Un individuo que, aunque él se rodea de una serie de personas, él siempre quiere ser el centro de atención. Históricamente él siempre se ha visto, igual que el expresidente Joaquín Balaguer, como un individuo necesario y participante cuando se habla de la actividad política en República Dominicana. Yo siempre he creído que producto de ese comportamiento caudillista del expresidente Leonel Fernández, quizás sea la motivación del cual tú encuentras una mayoría de personas que, aparte de ellos ser militantes del Partido de la Liberación Dominicana cuando él era presidente, ahora mismo en el Partido La Fuerza del Pueblo, que es el dueño máximo de esa organización política, algo que hay que entender: Leonel Fernández, hay tres situaciones que históricamente lo han beneficiado. La primera de ellas es simplemente el culto a la personalidad. Que muchas personas que siguen al expresidente Leonel Fernández de una forma u otra, todavía es una de las razones por la cual él se mantiene vigente políticamente. Yo siempre he creído también que es uno de los individuos que más ha sabido utilizar lo que es la manipulación de la información, pero también esa capacidad de oratoria que él tiene, esa capacidad, como dicen alguna gente, de dormir a las personas con los cuentos que él siempre hace. Pero también yo siempre he creído que si tú tomas en consideración lo que es el comportamiento político en República Dominicana, Leonel Fernández, seamos sinceros, el hombre sabe de explotar eso que la gente llama el clientelismo político cuando se habla de República Dominicana. Claro, una de las luces negras, desde mi punto de vista, de la cual yo creo que muchos de ustedes no están de acuerdo conmigo, es que desde mi punto de vista, desde mi ignorancia histórica, un hombre que tiene casi 65 años, que vivió los primeros gobiernos de Joaquín Balaguer, después los gobiernos del PRD con Jorge Blanco, pero también el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández y todos los gobiernos del PLD y también del Partido Revolucionario Dominicano. Eso te dice a ti que yo tengo un conocimiento así de lo que es la política en República Dominicana. Y yo siempre he creído que el expresidente Leonel Fernández es el padre de la corrupción, porque simplemente él permitió la operación de una mafia corrupta que actuó con total impunidad, robándose el dinero del pueblo. Desde mi punto de vista, otra de las luces que yo creo que tenemos que sumarle al expresidente Leonel Fernández fue el arquitecto del verdadero modernismo del Estado Dominicano, a excepción del sistema educativo, pero también cuando hablamos del sistema judicial. Desde mi punto de vista, yo de psicología no sé nada. Tampoco sé nada de psiquiatría, pero yo siempre he creído que él presenta como ese tipo de comportamiento melágono, con tendencia a ese tipo de conducta narcisista que nosotros conocemos. Y no tenga la menor duda, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, él presenta en su discurso y en su programa de gobierno una especie de idea conservadora que, desde mi punto de vista, él adquirió del balaguerismo, aunque muchos de sus discursos, él de una forma u otra está asociado a la idea de la izquierda liberal del bolchismo. Pero no se confundan. Leonel Fernández, en el fondo, es un hombre conservador, a pesar de esa gran capacidad oratoria que tiene y del nivel de intelecto que él muchas veces le presenta al pueblo. Otro elemento que hay que entender es que Leonel Fernández, uno quiere aceptarlo o no, es una de las figuras más trascendentales del activismo político en la nación dominicana durante los últimos 50 años. Detrás de la figura del extinto presidente Joaquín Balaguer, de Juan Bosch, pero también de Peña Gómez, Leonel Fernández, quien fue 3 veces presidente de la República. Y el líder político más amado, pero también idolatrado por los que lo siguen, pero también uno de los políticos más criticados por muchas personas, de las cuales son adversarios políticos del presidente Leonel Fernández.
Pero ¿cuál es la razón de este tipo de persona que siempre ha sido crítico de la vida política del expresidente Leonel Fernández? Claro, algo que nosotros tenemos que saber del expresidente Leonel Fernández es que es uno de los políticos dominicanos que más ha aprendido a manipular al pueblo, utilizando esa especie de intelectualismo en la forma de hablar para ganar o para engañar a los ingenios dominicanos, quienes creen que un hombre inteligente en su forma de hablar puede resolver los problemas del país. Yo siempre he creído que es un tipo de comportamiento que nosotros heredamos de los taínos, que creemos que una persona porque hable bonito realmente es inteligente y va a tener una varita mágica para resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana. En los 3 gobiernos del expresidente Leonel Fernández, seamos sinceros, es posible que le haya producido algunos cambios que han beneficiado a la nación dominicana, pero en otros aspectos simplemente él la ha atrasado. Claro, yo siempre he creído que cuando se habla de la inteligencia y esa capacidad de persuasión que tiene el expresidente Leonel Fernández, es una de las características que yo tengo que reconocerle. Mucha gente decía que el expresidente Leonel Fernández era un político encantador de serpiente, más hábil, quien utilizaba la fábula para engatusar al pueblo. Algunos afirman que es parte de ese elemento de egocentrista, que es parte de la conducta y el comportamiento del expresidente Leonel Fernández, quien se cree por encima de todo el mundo. Y el pueblo de una forma entiende que el expresidente Leonel Fernández, producto de ese intelectualismo y de esa capacidad de persuasión cuando él habla, le simplemente lo han puesto en una situación en la cual en este momento son mucha la gente que producto de ese tipo de liderazgo nacional, simplemente ellos creen todo lo que Leonel Fernández le diga, no importa qué tan grande sea la mentira que él esté diciendo. Otro elemento hay que entender también, el expresidente Leonel Fernández tiene una personalidad tan egocéntrica o narcisista, desde mi punto de vista, que él una vez aseguró o dijo a la prensa nacional que el dominicano realmente no sabía utilizar el pensamiento abstracto. Es posible que algunos de ustedes que conocen la historia política del presidente Leonel Fernández hayan escuchado sobre ese tipo de aseveración, sobre lo que es ese tipo de inteligencia cuando se habla del pueblo dominicano. Leonel se mostraba como una abeja mansa ante el pueblo, pero actuaba como un buitre, quien fue en parte de los actos de corrupción más grandes de la historia dominicana, superando por mucho los gobiernos corruptos del extinto Joaquín Balaguer. Desde mi punto de vista, cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, es simplemente un político demagogo que de una forma u otra utilizó el dinero del pueblo para comprar la opinión de los periodistas, utilizándolo como bocina para mantener al pueblo embobado, pero también controlado. ¿Y por qué no? Cuando se habla del expresidente Leonel Fernández tenía los cojones tan grandes en términos políticos que de una forma u otra, como presidente, él secuestró la justicia para proteger las mafias corruptas que eran parte de todos sus gobiernos. Por eso yo me asombro cuando yo oigo al expresidente Leonel Fernández cuando él dice que él aprendió de sus errores. ¿Y ustedes realmente creen que Leonel Fernández aprendió de sus errores cuando en este momento, cuando se habla del partido La Fuerza del Pueblo, muchas de las personas que los rodean eran parte de esa maquinaria, de esa mafia política corrupta que durante años defalcó el Estado dominicano? Seamos sinceros, señores, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández nunca ha tenido lo que es la voluntad política para perseguir la corrupción en República Dominicana. Y yo no creo que en este momento, no importa lo que él diga, él lo tiene. De llevar a la justicia a los señalados de corrupción durante su gobierno en el pasado. Esperar que lo haga en el próximo gobierno. Seamos sinceros, señores. Por ingenuo que tú seas como votante, es simplemente soñar gente vivir en un mundo de fantasía. Ahora mismo, el expresidente Leonel Fernández está apostando al olvido de los dominicanos, porque de una forma u otra él pueda salir ganancioso en las elecciones presidenciales de los próximos meses. Lo que te dice a ti que Leonel Fernández no ha cambiado como gobernante. ¿Puede Leonel Fernández derrotar a Luis Abinader en las elecciones presidenciales de mayo de este año en una primera vuelta o en una segunda vuelta?
Aquí es donde conocer el ajedrez político de la República Dominicana, desde mi punto de vista, es sumamente importante si tú quieres alcanzar la presidencia, en la cual tú como jugador en términos políticos, tú tienes que hacer lo que yo llamo los movimientos correctos políticamente hablando, para tú tener posibilidades de tú coronarte con la ñoña en las elecciones de mayo próximo. Pero yo siempre he creído que en este momento, cuando te analizan lo que es el panorama político de las figuras políticas clave en las elecciones presidenciales de mayo próximo, y tú analizas lo que son las encuestas, yo no creo en ninguna de ellas, pero analizando esos números, tú llegas a la conclusión que todavía tú sumando lo que son los votantes o el porcentaje del Partido de la Liberación Dominicana, con Abel Martínez como su candidato a la presidencia y el expresidente Leonel Fernández, ellos no alcanzan la victoria en la primera vuelta. Estamos hablando de si ellos se unen, cosa que en este momento yo no veo como esa posibilidad, porque hay un elemento que hay que entender cuando se habla de la figura de Danilo Medina, cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, donde qué tan grande sea el ego de ambos va a determinar si esas negociaciones van a ocurrir como una forma de que ellos puedan ir unidos en un grupo opositor en la primera vuelta, no en la segunda vuelta. Porque cuando se habla del expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, ellos están evitando a toda costa ir a una segunda vuelta, porque se está jugando el futuro político del Partido de la Liberación Dominicana, pero también el futuro político del expresidente Leonel Fernández, y él lo sabe. Cualquiera de los dos que en una primera vuelta quede en un tercer lugar, seamos sinceros, señores, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, él tendría que hacer un acuerdo con el expresidente Leonel Fernández, lo cual lo convertiría en un partido bisagra, que va a depender de las decisiones políticas, pero también sería la muerte del Partido de la Liberación Dominicana como una organización mayoritaria. En el caso de que sea el expresidente Leonel Fernández que quede en tercer lugar, sería simplemente el retiro político del expresidente en sus ambiciones políticas de llegar al poder vía la presidencia. Lo que te dice a ti que en unas negociaciones, desde mi punto de vista, la primera vuelta es simplemente la mejor opción que ambos tienen. Ahora, ¿por qué ellos no llegan a acuerdo en una primera vuelta? Por lo que dije anteriormente, Danilo Medina tiene un ego tan grande como esta casa y el Leonel Fernández tiene un ego tan grande como un edificio de Manhattan. Y entre esos dos egos, realmente ellos no se van a poner de acuerdo. Porque en términos políticos, cuando se habla de un estratega político como Danilo Medina y un político veterano como el expresidente Leonel Fernández, las emociones es lo que está determinando el comportamiento político de ambos, producto de rebatina interna entre ellos, en la cual ellos están pensando no como políticos, sino como personas, a lo mejor en términos históricos. Y quien ceda sabe que en el momento que él cede en su posición, eso te dice a ti que el futuro político, tanto de Danilo como del expresidente Leonel Fernández, está en juego partiendo del tipo de negociación que se haga. Ahora, yo soy de lo que pienso, como dije anteriormente, que de la única forma que la oposición unida en la primera vuelta tiene mayores posibilidades de derrotar a Luis Abinader. No importa lo que digan las encuestas, yo siempre he creído que cuando se habla de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, la votación, lo que a la gente le llama el voto duro, es de un 40-44%. Pero la votación y el voto duro ahora mismo del Partido de la Liberación Dominicana es alrededor de un 18%. Y del expresidente Leonel Fernández, desde mi punto de vista, producto del arrastre que él tiene, ya sea producto del culto a la personalidad, eso te dice a ti que él tiene ahora mismo un voto duro de un 23-24%. Si tú lo sumas a ambos, ellos lo que hacen es un 40%. 40% de una combinación en este momento del expresidente Leonel Fernández y también del Partido de la Liberación Dominicana con Abel Martínez, lo que te da 40. Eso te dice a ti que ellos no tienen la posibilidad de derrotar al actual presidente de la República en una primera vuelta. Ahora ustedes me dirán a mí, pero ¿qué pasará con cada uno de esos grupos pequeños
que son bisagra, que siempre que vienen las elecciones, ellos se adhieren a alguna organización política. Ahora mismo la única organización política que yo veo que se está adhiriendo al Partido de la Liberación Dominicana o al Partido de la Fuerza del Pueblo en una unidad de oposición, realmente el Partido de Miguel Vargas. Pero seamos sinceros, señores. Ahora mismo el Partido Revolucionario Moderno es un partido tan pequeño que no llega al 1% del electorado. Lo que te dice a ti que su influencia es mínima, pero es importante. Entonces hay una serie de partidos pequeños que si tú los juntas todos, ellos llegan a un 5 o 8% del electorado restante. Lo que te dice a ti entonces que en una segunda vuelta todos esos partidos, yo no creo que ninguno de ellos se van a aliar a una combinación del PLD con el Partido de la Fuerza del Pueblo. Muchos de esos partiditos pequeños se van a ir hacia el lado del Partido Revolucionario Moderno, porque seamos francos, señores, y no nos perdamos en eso. En política, el billete en una segunda vuelta es que va a determinar quién va a ser el próximo presidente de la República. Y uno quiere aceptarlo, no. En este momento, Luis Abinader tiene el control del dinero del Estado. Señores, por más serio que sea Luis Abinader, seamos francos, él va a utilizar de una manera así como el dinero del Estado para él permanecer en la presidencia de la República de la misma forma que permaneció el expresidente Leonel Fernández y de la misma forma que lo utilizó el expresidente Danilo Medina. Y si una presidencia se gana con papeleta, en este momento, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández y cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, ellos no tienen el control del Estado. Por consiguiente, ellos no tienen el control del dinero del Estado. Y yo soy de lo que creo que en una segunda vuelta, el control del dinero del Estado es que va a determinar quién va a ser el próximo presidente. Lo que te dice a ti que realmente nosotros vamos a continuar por 4 años más escuchando al actual presidente de la República, Luis Abinader. Muchas personas dicen que cuando se habla de las elecciones municipales en febrero, va a ser un elemento el cual puede impactar cualquier tipo de negociación. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, pero cuando se habla también del Partido La Fuerza del Pueblo. Porque, para ponerle un ejemplo, vamos a suponer que el Partido de la Liberación Dominicana saca un mayor porcentaje en la votación de todas las alcaldías, pero también adquiere mayor cantidad de alcaldías que el Partido La Fuerza del Pueblo. No importa el tipo de enlace que ellos hayan hecho en este momento. Eso te dice a ti que para una negociación en una primera vuelta para soltar a Luis Abinader, ya sea Danilo o ya sea Leonel, el posicionamiento que ellos adquirieron con las elecciones municipales es sumamente importante. Porque no cabe duda, señores, en República Dominicana la impresión de que tú ganaste o de que tú tienes una gran cantidad de personas que tienen posibilidad de votar por ti en las elecciones presidenciales es sumamente importante, porque estamos hablando de política, y en política la impresión vale millones. Si no, pregúntale al expresidente Leonel Fernández y a Danilo Medina, que gastaron millones de publicidad como una forma u otra de manipular lo que es la capacidad que tiene el dominicano para entender lo que realmente está pasando en el país. Por eso los miles de bocinas que trabajaban para el gobierno como una forma de mantener esa opinión pública favorable en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y no te quepa la menor duda, Luis Abinader también la ha utilizado, pero no en tanta que llame la atención. Por eso yo soy lo que pienso que dependiendo de los resultados de las elecciones municipales, tú vas a tener una idea de cuáles van a ser las negociaciones que van a tener que hacer el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina. De una forma u otra, buscar una alianza en la primera vuelta. Porque existen muchas posibilidades que Luis Abinader, utilizando los recursos del Estado, él tiene muchas posibilidades de derrotar tanto al expresidente Leonel Fernández, pero también a Abel Martínez en la primera vuelta. La única posibilidad de que ellos tienen de derrotar a Luis Abinader es en la primera vuelta. Y ellos tienen que hacer algún tipo de negociación política. Y las elecciones municipales va a crear las condiciones para que estas negociaciones se den. Ahora, ahí lo voy a tener en cuenta. Ahí se va a determinar el futuro político del Partido de la Liberación Dominicana y el futuro político del expresidente Leonel Fernández.
cómo los resultados de las elecciones congresionales y presidenciales determinarán el futuro político del expresidente Leonel Fernández, Omar Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina y David Collado. Yo siempre he creído que cualquier tipo de organización política o líder político, mucha gente dice que él cierra su ciclo. En el caso del expresidente Leonel Fernández, una derrota cualquiera que sea en las elecciones de mayo, eso implica que el ciclo político del expresidente se va a cerrar. Aquí es donde Leonel Fernández, como una forma magistral en términos políticos, lo mismo que en este momento está tratando de empujar el liderazgo de Omar Fernández dentro del partido, la Fuerza del Pueblo, para que él se quede como el líder máximo, por lo menos en la pantalla, de esa organización política. Si Leonel Fernández, por las razones que sea, no puede ganar la presidencia en las elecciones de mayo próximo, puede estar seguro que él va a tener que retirarse. Y esa mentalidad caudista hasta ahí llegó. No estoy diciendo con eso que él se va a retirar del activismo político. No. Él se va a retirar en su necesidad de ser aspirante a la presidencia de la República, la cual, desde mi punto de vista, simplemente el lugar lo va a tomar su hijo Omar Fernández. Lo que te dice a ti que el futuro político de la Fuerza del Pueblo y del expresidente Leonel Fernández va a depender del resultado de las elecciones. También nosotros tenemos que entender algo. Ahora mismo, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, en manos de Danilo Medina, es un partido que todavía crea la impresión en el pueblo que es un partido fuerte, con posibilidades de llegar al poder. Porque no nos perdamos, el Partido de la Liberación Dominicana, no importa lo que digan las encuestas, él tiene un voto duro de un 18 a un 25%, aún en la oposición. Y si el Partido de la Liberación Dominicana en la primera vuelta, si no llegan a algún tipo de acuerdo político con el expresidente Leonel Fernández, y ellos van a las elecciones y ellos salen tercero, ya sea con un 18 o con un 23, y Leonel Fernández lo supera en lo que se llama el porcentaje de la puntuación de los electores, eso te dice a ti que eso es la muerte política del poder político del Partido de la Liberación Dominicana como un partido de arrastre nacional grande. No, él pasa a ser un partido político pequeño, el cual posteriormente va a tener que seguirse aliando, porque yo no creo que cuando se habla del aspirante a la presidencia, Abel Martínez, pero tampoco dentro de esa organización política, ellos no han creado un nuevo liderazgo que de una forma u otra toma el control de la imagen de esa organización política. Razones por las cuales el Partido de la Liberación Dominicana, partiendo de los resultados, puede simplemente tener el mismo rumbo político del Partido Revolucionario, el cual su presidente ahora mismo es Miguel Vargas. Por eso yo siempre he creído, señores, que en política muchas personas o muchos líderes con mentalidad caudillista, como el caso del expresidente Leonel Fernández, llega un momento que simplemente la historia le pasa factura. Que el pueblo, no importa qué tan grande sea el clientelismo político, no sea qué tan grande sea lo que es la manipulación de la información, no importa qué tan bueno sea en la capacidad de persuasión, no importa qué tan ilustrado, qué tan inteligente se muestre y qué tan bueno sea utilizando la palabra, llega un momento que simplemente el pueblo votante se cansa de ese tipo de liderazgo. Y el caso del expresidente Leonel Fernández, quien desde mi punto de vista, ya él cerró lo que le llaman ese ciclo de como político aspirante a la presidencia de República Dominicana. Y las elecciones presidenciales en primera o segunda vuelta simplemente se va a constituir en el entierro del expresidente Leonel Fernández, del entierro del Partido de la Liberación Dominicana, si ellos no están observando lo que es el comportamiento político de República Dominicana, en la cual alrededor de un 20-25% de la población ya no se acuerda del expresidente Leonel Fernández y tampoco se acuerda de los gobiernos del PLD, porque simplemente son muchachos jóvenes que lo que están pensando en teteo y le dan poca importancia a la política, no 20 años atrás, cuando el pueblo dominicano era vicioso con la política. Por eso yo sé lo que pienso, que de una forma u otra,
el expresidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández van a sentarse en la mesa de negociaciones y dejar el ego en la puerta y llegar a un tipo de acuerdo político si realmente ellos tienen el deseo de derrotar al actual presidente de la República, Luis Abinader, que en este momento tiene el control del Estado, tiene la capacidad de manipular la información, tiene la capacidad de costear el tan costoso campaña política en República Dominicana, porque no importa lo que él diga, él tiene el control en este momento de los recursos del Estado. Y la mayoría de las personas que rodean al actual presidente de la República, Luis Abinader, créemelo, ellos van a utilizar los recursos del Estado para promover cualquier tipo de candidatura o aspiraciones, ya sean municipales o a nivel congresional, que ellos tienen. Porque para eso fue que ellos se afanaron y lucharon para llegar al poder. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Pero como siempre, ustedes saben que es un canal pequeño. Por eso yo le voy a pedir... denle me gusta, hagan miles de comentarios. Pero sobre todo, suscríbanse a este canal y compartan este tipo de material. De esa forma ustedes tendrán la oportunidad de escuchar lo que el negro está diciendo, lo que el viejo que cree que sabe de lo que está hablando va a seguir hablando, y de una forma u otra una mayor cantidad de personas tendrá que escuchar y tendrán la posibilidad de saber lo que el negro opina sobre cosas de las cuales él sabe muy poco. Por ese lado, señores, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.